Adelante. Bueno, buenos días, buenas tardes, jóvenes. Espero que se encuentren bien. Es un enorme gusto poder estar un día más de clases y el saber que ya llevamos el 75% de las asignaciones del espacio formativo de álgebra. Entonces, voy a empezar a compartir pantalla, el cual vamos a comenzar ya el último parcial correspondiente a este espacio y lo vamos a hacer siempre con el capítulo 5 y en la sección 5.4 que son las funciones logarítmicas. De antemano les menciono de que en mi casa se fue el internet y estoy con datos móviles. Se avecina una tormenta. Si por casualidad se corta o estoy por lo menos 5 minutos callado, eso significa que se fue la energía o que se fue el internet. Desde ya se los menciono. Bien, entonces vamos a continuar con la temática sobre las funciones logarítmicas. Nosotros hemos visto ya al inicio de este capítulo, miramos lo que es las funciones inversas y al mismo tiempo a lo largo hemos visto también las funciones exponenciales. Cuando nosotros hablamos de unas funciones logarítmicas, es lo que se le llama a la inversa de las funciones exponenciales, pero con una función logarítmica con base A. En este caso, a esta función la vamos a definir de la siguiente manera. La definición de la función logarítmica, sea A, o sea, un número positivo con A distinto que 1. O sea, eso tenemos que tenerlo bien en claro, que A va a ser distinto que 1. La función logarítmica con base A, denotada por log y la base A, está definida por logaritmo de base A de X es igual a Y. Sí, solo si A está elevado a la Y eso es igual a X. Por lo tanto, el logaritmo con base A de X es el exponente al cual la base se debe ser elevado para obtener el valor de X. En otras palabras, nosotros tenemos y podemos identificar la función logarítmica con base, en este caso la base debe de ser distinto que 1. Cuando ustedes vean solamente el logaritmo y no lleva ningún avance, más adelante vamos a ver la definición, pero no significa que la base de ese logaritmo va a ser 1. Más adelante vamos a definir ese tipo de función logarítmica, cómo se llama. Entonces, en otras palabras, la forma logarítmica es la que nosotros mostramos aquí, que dice logaritmo de base A de X es igual a Y, donde A viene siendo la base y Y viene siendo el exponente. Esto es siempre y cuando en la forma exponencial. Nosotros podemos ver aquí que tenemos una función logarítmica, pero al mismo tiempo podemos expresarla de la función exponencial. Lo tenemos de esa forma. Para eso lo vamos a realizar con un ejemplo. Y nos dice, complete la tabla al hallar la forma logarítmica o la exponencial apropiada en la ecuación. No sé si ustedes me dicen si lo pueden visualizar bien o si no, lo vamos a hacer un poquito más grande para que ustedes lo visualicen. Entonces, pero lo vamos a nombrar por acá. Solo permítame que lo voy a bajar aquí esto para que lo podamos trabajar. Profesor Luigi, y no sé si Dígame. antes de, para continuar un poquito, bueno, y apoyar un poco la actividad que ahora intenta desarrollar, si me permite un rato compartir pantalla, porque necesito pues introducir algunos elementos. Uno de ellos es la lectura que vamos a hacer con relación a los logaritmos y dos, por qué surgen los logaritmos. Dos cosas que voy a intentar explicar en una rápida presentación. Si usted me lo permite ahora mismo, yo lo realizo. Está bien. Bien, entonces, muchachos, intentaré ahora mostrar lo siguiente. Fíjense, por ejemplo, siempre voy a aprovechar lo que el profesor Luigi estaba mencionando. Y la pregunta es, ¿por qué surgen los logaritmos? Y fíjense que la pregunta a esto
bueno, hay una explicación matemática al respecto. Fíjense, por ejemplo, si yo le pregunto, digamos, a Alex Manuel, tengo el número 2 y lo quiero elevar a un número en particular. Digamos que ese número yo lo voy a llenar en esta casilla. Y ahora yo le pregunto, Alex Manuel, ¿a qué tengo que elevar 2 para obtener el número 128? A las 7. ¿A las 7? ¿Todos están de acuerdo? Sí, Muchachos. Bien, entonces, ¿cómo lo supo Alex Manuel? Pues yo sé que 2 a las 6 es 64 y multipliqué 64 por 2 y es 128. Muy bien, entonces mire, ahora como usted ya sabía eso, y luego, por ejemplo, podemos hacer la misma pregunta, digamos a quien Anderson. Disculpa. Tengo el número 2 siempre y lo quiero elevar a un número para obtener, digamos, voy a rayar por acá y quiero obtener el número 32. Entonces, Anderson, yo estoy seguro que me va a decir que el número que debo escribir en esa casilla es... Anderson, ¿a qué tengo que elevar 2 para obtener el número 32? ¿2 a la qué? 5. A la 5. A la ¿Cómo 5. lo supo? Porque 2 a la 5 es Por ejemplo, 30. podemos descomponer 32 Ajá, y pero sus factores primos. imagínense que usted no lo tiene que descomponer, simplemente pensar a qué número debo Ajá. elevar, o sea, a qué potencia tengo que elevar 2 para obtener el 32. Pero sigamos haciendo esta cadena de preguntas e intentemos responder lo siguiente. Por ejemplo, acá, ¿a qué tengo que elevar 2 para obtener el número 7? ¿Qué me respondería? Que no hay ningún número elevado natural. No hay ningún... Que me refiere. Miren que la respuesta de Anderson es yo diría, matemáticamente correcta a medias. En efecto, no existe ningún número natural al que yo eleve el 2 que me dé como resultado 7. Eso es cierto. Pero sí existe un número real tal que al ser elevado el 2 a ese número, me genera el 7. Y para responder esta pregunta es que hacemos uso. Imagínense que yo no sé cuál es ese número. Entonces voy a colocar aquí una X, ¿verdad? Porque no sé. Pero luego el profesor Luigi acaba de introducir una definición que justamente obedece a eso, ¿verdad, profesor? Y usted dijo que el logaritmo, y lo dijo así y lo escribió de esta forma. ¿Es así como lo escribió, profesor? Exactamente. Bien, entonces miren, en función de eso, y yo voy a trabajar con lo que el profesor tiene en pizarra, bueno, lo que colocó en la pizarra al iniciar. Esa es la definición y que yo en clases anteriores había introducido como definición propiedad fundamental, ¿lo recuerdo? Solo que lo hice con el número E, pero esto es válida para números de cualquier base donde la base sea distinta de 1, pero que también sea mayor que 0. Ese es algo que observé, profesor, en la definición que da Zukovsky, que no aparece que A tiene que ser positivo. Y eso debe suceder siempre así, debe ser positivo. Entonces, fíjense eso. Teniendo eso en mente, apliquemos a esto que está aquí, muchachos, esta propiedad. ¿Cómo quedaría este número escrito de esta forma? ¿Alguno de ustedes me podría ayudar? Logaritmo de 2. Vamos a ver, lo vamos a hacer aquí. Logaritmo de base Logaritmo. 2 Ajá. de X. De X, ahí iría el X. A ver. Fíjense quién es A, quién es X y quién es Y. Todo eso, fíjense. Es que no confundan que se esté hablando de una X aquí y otra X allá. O sea, fíjense la posición de las letras.
tengo 2 a la X es igual a 7. Entonces, Sería la base de 7. 2, en eso estamos. ¿Cuánto? 7. ¿Y eso va a ser igual a qué? Igual a X. Igual a X, ¿verdad? Entonces, justamente los logaritmos responden a la pregunta ¿a qué debo elevar un número? Y lo escribimos ahí. Responden a la pregunta ¿a qué debo elevar un número? Obviamente un número par. Por ejemplo, en este caso, ¿a qué debo elevar 2 para obtener 7? En otras palabras, ¿quién sería el logaritmo de un número? El logaritmo de un número es el... Es el exponente, muchachos. Ahora bien, fíjense, es el exponente. O sea, ¿a qué exponente debo elevar 2 para obtener 7? Y miren cómo se obtuvo utilizando la propiedad. Ahora, yo le pediría ahí, por ejemplo, Hipólito, ¿usted nos podría decir a qué es igual esto en su calculadora? ¿Sabe por qué le pregunto esto, verdad, profesor Luigi? Sí. Bien, entonces vamos, porque no sé si está notando que estoy intentando abordar varios elementos acá que son propios de la temática. Porque necesito, obviamente, inducirlo a lo que ocupamos. No sé si Hipólito tiene una calculadora ahí, nos puede decir cuánto le da eso. Permítame. Estoy intentando meterlo, pero no por el 2 que está abajo. Sí, entonces mira, ¿ves? Las calculadoras, no sé si todos pueden ver su calculadora ahorita. Sí. ¿Y qué les aparece? Log, ¿cómo les aparece? Solo log, sin nada más. Entonces mire, ¿ves? Lo que da la calculadora trabaja por excelencia a... Bien, la calculadora de ustedes trabaja siempre con logaritmos de base 10, ¿de acuerdo? Y simplemente lo denota como log de X o log de un número cualquiera. Y si no, va a trabajar con este tipo de logaritmos. Perdón. Que los logaritmos que se escriben así como logaritmos ln se leen logaritmos naturales. Estos logaritmos naturales van a tener como base ¿a qué número creen ustedes? Al número e. ¿De acuerdo? Entonces, estos son dos tipos de logaritmos que me gustaría que quedaran definidos en este instante. Está los logaritmos con base 10 y los logaritmos con base e, perdón, que simplemente se llaman logaritmos naturales. Ahora, un teorema que voy a introducir a continuación nos permite responder esa pregunta que Hipólito no pudo porque la calculadora solo está definida para estos dos tipos de logaritmos. Cuando digo la calculadora de Hipólito puede ser la mayoría de calculadoras, ¿verdad, profesor Luigi? Porque existen calculadoras que sí son capaces de generar esta respuesta. Entonces vamos a utilizar algo que se conoce como teorema de cambio de base. Y este teorema de cambio de base dice que si yo tengo el logaritmo de A de B, esto es lo mismo que tener logaritmo de A entre logaritmo de B. Si yo le pregunto, digamos, ¿a quién? Arnaldo.
¿De qué base es este logaritmo que está aquí en el numerador? ¿De qué base sería? Cuando no se le escribe, ¿de qué base es? Base 1. No, va a ser de base, miren lo que está Ah, base encerrado en 10. rojo. De base 10. De 10. Siempre que le vea eso, o sea, solo log de A significa logaritmo en base 10 de A. Y lo mismo pasa. Entonces, ¿cuál era la base de este logaritmo que estoy señalando? La base era A. Ah, Y mire, hemos cambiado a una base que a base Base 10. 10. Base 10. Entonces, otra cosa que quería comentarles con relación a esto es que la lectura se va a hacer así, miren. Esto que está escrito aquí se lee logaritmo en base A de número X es igual a Y. Nuevamente, logaritmo en base A de número X es igual a Y. Así es como se va a leer. Para siempre recordar que lo que está aquí es la base. Entonces, ¿cómo se va a leer este, por ejemplo, que está aquí, Hipólito? Este nada más. Logaritmo base Ajá. ¿De número? de número X. X. O simplemente logaritmo natural de X. Cuando usted le pone la palabra natural, se asume que la base de ese logaritmo va a ser el número E. ¿De acuerdo? ¿Queda claro eso? No sé si tienen alguna inquietud con relación a eso. ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. Entonces, para finalizar este ejercicio que yo ahora he puesto en escena, tratemos de dar respuesta a este ejercicio. X es igual a logaritmo en base 2 de número 7. Hagámosle el cambio de base, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? Logaritmo Logaritmo base de 10. 7. Ajá. Base 10 de 7. Entre. Logaritmo base 2. No, en bases 10 también Base 10. de número 2. Recuerden que lo llevamos a la base 10. Ahora, yo les pido a ustedes que me digan a cuánto equivale esto en la calculadora. Eso sí lo pueden hacer en la calculadora. Logaritmo de 7 entre logaritmo de 2 es aproximadamente ¿cuánto? Profe, ¿por qué escribió el 7 primero? Ah, porque, perdón, es que yo tengo mal escrita esa piedad. Aquí hay un error, muchachos. Ahí está. Tenía escrita la propiedad. Gracias, Alex Manuel. Es logaritmo en base 10 de número B entre logaritmo en base 10 de número A. Entonces, ¿cuánto le da eso en su calculadora? ¿Se me ayudan, por favor? Sí. Me da a 2.80. 2.80. 73, 5 y puntitos ahí. Ajá, entonces fíjese ahorita, háganos un favor, en este caso quien habló Manfredes. Manfredes, ¿puede escribir 2 a 2.80? ¿Cuánto le da aproximadamente? ¿Cuánto le da aproximadamente? 6.96. Entonces, ahí existe un número, solo que es un número no entero, no es natural, ni tampoco es racional, sino que más bien es un número trascendental, porque así se le conoce a los logaritmos, al que yo puedo elevar el 2 para obtener ese 7. Una forma de cómo verlo de manera exacta es que usted escriba así, por ejemplo, en su calculadora. No sé si puede hacer este cálculo. ¿Quién? Vamos a ver. Creo que vamos a preguntarle a otras personas. Carlos Fuentes. ¿Está por ahí, Carlos? Dígale. Escriba esto en su calculadora, por favor. 2 elevado a la... Y me dice cuánto le da, por favor. 2 elevado a la logaritmo de 7 entre logaritmo de 2, cierra paréntesis, y me dice cuánto le da. 7 me dale. ¿Y por qué cree que le da 7? Porque ese es el número exacto, muchachos. Hemos escrito el número exacto. En cambio, cuando Manfredis me dijo 2.85 y me dictó otros números decimales, ¿verdad, Manfredis?
entonces significa que entre más números decimales nosotros incluyamos, más aproximada va a ser la respuesta. De manera tal que el número que me dictaron hace un rato, 6.96, debería ser un número como 6.99999, casi tendiendo a 7. ¿Queda claro eso entonces? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Bien, entonces, profesor Luigi, hoy sí lo dejo continuar. Muchas gracias, profesor. Bien, entonces, dada la explicación del profesor Luis Miguel, vamos a hallar la forma logarítmica o exponencial, depende en la cual nos está pidiendo. En este caso, en el primer inciso, nosotros tenemos la forma logarítmica, entonces nos están pidiendo que encontremos la forma exponencial. ¿Cuál sería la respuesta en su forma exponencial del primero de logaritmo en base 8 de 8 y es igual a 1? ¿Cuál sería la forma exponencial? Alguien que me ayude, por favor, sin necesidad de preguntar. ¿Cuál sería? Sería 8 Muy bien. a la... ¿A la qué? Sería 8 a la 1 igual a 8, Lee. Muy bien. 8 a la 1 es igual a 8. Y realmente eso es cierto, ¿verdad? 8 elevado a la 1 es igual a 8. Todo número elevado a la 1 es igual a ese número. Ahora tenemos el segundo ejercicio. Este ya lo hicimos. El segundo ejercicio que nos pide logaritmo en base 8 de 64 es igual a 2. ¿Cuál sería en su forma exponencial? 8 a la 12, 64. 8 a la 2 Es 64. 64. Muy bien. Ahora tenemos el caso contrario. Tenemos la forma exponencial. Ahora la vamos a colocar como en la forma logarítmica. ¿Cuál sería? ¿Cómo sería ese resultado? ¿Cuál sería ese resultado, jóvenes? Logaritmo en base 8 Logaritmo en del base número, 8. del número 4. Igual 2 tercios. Es igual a 2 tercios. Muy bien. Ahora, el siguiente. ¿Cuál sería? La idea es, jóvenes, si ustedes se fijan aquí para aclarar un poco, yo tengo la forma logarítmica y tengo la forma exponencial, ¿verdad? Si me muestra la forma logarítmica, que la tengo yo por aquí, voy a seguir este modelo para colocarlo en su forma exponencial. Aquí, si ustedes se fijan, miren, hasta lo señala el libro. Lo vamos a hacer un poquito más grande para que lo vean. Tenemos logaritmo en base a de x es igual a y. Bien, entonces, ¿a quién sería? La base, tenemos la base aquí. ¿Y el exponente quién sería? Y. Entonces, por lo tanto, a elevado a la y es igual a x. O sea, la base que tenemos nosotros del logaritmo, perdón, es la base de la potencia que nosotros tenemos por aquí. Y el y, el valor y, o el número y, es el exponente. Lo que está afuera del logaritmo, o sea, lo que pertenece al logaritmo, ese sería el resultado de la operación a elevado a ese, o el número elevado a otro. El número. En este caso, ¿verdad? Pues, bueno, por lo tanto, si yo coloco esta forma, si yo tengo 8 elevado a la 3 es igual a 512. ¿Cuál sería entonces el logaritmo? Logaritmo en base Logaritmo en base 8 el número 512 igual a Bien. 3. igual 3. Igual a 3. Muy bien. Ahora veamos esto aquí. ¿Cómo sería en su forma exponencial?
¿La base quién es? 8. 8. 8 A la elevado a la menos negativo 1. 1 igual a un octavo. Un octavo. Y efectivamente, ¿verdad? Nosotros cuando tenemos una base elevada a un exponente negativo, significa que va a ser inversa de ese número. Ahora, lo mismo aquí. ¿Cómo sería? Sigamos el mismo ejemplo. Entonces, quedaría de la siguiente forma. Un logaritmo de Logaritmo en base 8 ¿de quién? del número 1/64 1/64 igual a negativo 2. Muy bien. Y tenemos la otra forma por aquí que está de esta forma. Tenemos ya de igual manera que 4 elevado a la 3 es igual a 64. Entonces me quedaría ¿de qué forma? Profesor, yo creo que para aprovechar ahorita el tiempo, sería bueno como que no sé si los muchachos pueden tomar una captura a esa segunda tabla que el profesor ha incluido y esas nos las compartan en el grupo de WhatsApp, pero con el único afán de avanzar con la clase. Entiendo que el objetivo de esta actividad es ejercitar el cambio de una forma exponencial a logarítmica y viceversa, ¿verdad? Entonces no sé si lo dejamos para a manera de ejercicio. Le comento esto porque pues yo ya le absorbí tiempo en lo que yo hablé en la pizarra del aire. Entonces no sé qué otros ejercicios podemos seguir haciendo y si va a introducir algunas otras propiedades de los logaritmos o qué es lo que usted tiene diseñado para hoy. Sí, está bien. Entonces, continuamos, jóvenes. Entonces, permítame para que le tomen captura de pantalla y se guíen y resuelvan eso, por favor. ¿Vamos a resolverlos aquí o...? No, después. Voy a continuar con la clase, solo para que quede de manera de ejercicios. Ya. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Listo, profesor. Bueno, vamos a continuar con la temática. Muchas gracias. Vamos a continuar con la temática de la siguiente forma. Vamos a abrir y vamos a hablar efectivamente de unas propiedades que mencionaba el profesor, que yo debo de tener ese cuidado que nos menciona por acá, las propiedades de los logaritmos. Ojo, esta únicamente es los logaritmos que nosotros estamos viendo. Más adelante vamos a ver un tema dedicado ya a las propiedades de los logaritmos, pero ya con operaciones y otras ciertas propiedades que van a surgir al paso de que vayamos avanzando. Nos dice las propiedades de los logaritmos. La primera dice que logaritmo de base A de 1 es igual a 0. Nosotros cuando tengamos eso, tengamos en cuenta que si cualquier logaritmo sea de cualquier base, pero con tal de que sea de 1, siempre va a ser igual a 0. O sea, en ese caso dice la razón. Debemos elevar a la potencia 0 para obtener 1. Ustedes bien saben que cualquier número positivo, en este caso como estamos hablando, elevado a la potencia 0 siempre va a quedar 1, excepto 0 a la 0, que nosotros ya sabemos cuál es el resultado. Luego tenemos la propiedad número 2 que nos dice que el logaritmo de base A de A es igual a 1. O sea, todo, en este caso, la base elevada a la potencia 1 va a obtener a A. Ya sabemos que todo número elevado a la 1 siempre va a resultar a 1. Nosotros luego tenemos que en la propiedad número 3, que el logaritmo de base A de A elevado a la X, eso va a resultar X. Porque dice que la razón debemos elevar a la potencia X para obtener a la X, en este caso, ¿verdad? Luego tenemos el inciso 4, que nos mencionaba A, una base A elevada a los logaritmos de A a la X es igual a SX. Voy a aprovechar el ejercicio que el profesor resolvió para ejemplificar esta propiedad, porque más que todo de la 1 a la 3 es como por decirlo así, es algo que nosotros tenemos que saber y ya hemos encontrado al momento de colocarla en las funciones exponenciales, en la forma exponencial, ya sabemos que todo número elevado a la 0, excepto el 0, elevado a la 0 va a resultar a 1, ya sabemos que cualquier número elevado a la potencia 1 va a resultar a 1 y en la propiedad número 3. Pero voy a aprovechar el ejercicio que el profesor mostró, dado de que lo resolvió,
Recuerden que él colocó que x es igual a logaritmo de base 2, ¿verdad? De 7. No sé si me equivoco, está bien ahí, ¿verdad? Bien, entonces resulta de que él en su forma exponencial quedó que 2 elevado a la x es igual a 7. Este fue el ejercicio que él introdujo. Si yo sustituyo este valor de x que yo tengo por aquí, entonces me va a quedar como respuesta 2 elevado a la logaritmo de base 2 de 7. Esto es igual a ¿qué? Vamos a ver si realmente con la propiedad número 4 resulta que es 7. ¿Qué nos dice la propiedad 4? Que cualquier, en este caso, base que tenemos aquí, que va elevado a la potencia logaritmo a la x, el exponente, nos dice que a logaritmo de base a es igual a x. ¿Qué resulta? Que yo tengo aquí esta base y se repite en la base del logaritmo, entonces me va a dar como respuesta el número que está ahí. En este caso sería 7. Y este sería la forma de comprobar que efectivamente 2 elevado a la x es igual a 7. Que en este caso nos dio como respuesta que x es igual al logaritmo de base 2 de 7. ¿Bien? Entonces, aquí con este ejercicio que el profesor mostró, aplicamos lo que es la propiedad número 4, que dice que el logaritmo de base a de x es la potencia a la que a debe ser elevada para obtener x. ¿Bien? Entonces, sería, de esta forma aplicamos nosotros, y es más que todo de una parte de ustedes estudiarla y analizarla, dado de que las propiedades 1, 2 y 3 ya es cuestión de análisis. Muy bien, entonces vamos a continuar por aquí, proyectando otras propiedades que es bueno de que las vayan visualizando. Y más que todo, esto es en base a lo que nosotros vamos a mostrar. Y el profesor ya lo mostraba, pero de una manera más ordenada, por decirlo así, o más vistosa, para que quede en la pizarra. No, con esto no pretendo de que quede explicado de esta forma, que el logaritmo común, se le llama logaritmo común cuando el profesor ya lo mostró, el logaritmo común con base 10 se llama logaritmo común y se denota omitiendo la base. En este caso, como el profesor ya lo mostraba en su pizarra, que el logaritmo en base de 10 del número x es igual al logaritmo únicamente de x. Ya omitimos la parte de base 10 para que ya vayamos teniendo en cuenta esto. Y ahí muchachos, disculpe profesor. Sí, está bien. La idea es que en matemáticas se siguen convenciones. Por ejemplo, ustedes saben que si tienen 1 de x al cuadrado, se escribe simplemente como. Si tienen 1 de x al cuadrado, ¿cómo se escribe? Simplemente por convención. Por ejemplo, si usted tiene esta expresión, ¿cómo se escribe esto simplemente? X al cuadrado. X al cuadrado, pero todo el mundo, o al menos los que estudiamos matemáticas o un área afín, entendemos que ahí hay un 1 que no se escribe, pero que ahí está, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. De la misma forma sucede con los logaritmos. Cuando ustedes vean así nada más, vamos a entender que aquí hay una base 10, ¿de acuerdo? Pero también vamos a entender cuando miremos esto, que la base de los logaritmos naturales, ¿cuál sería? El número E. ¿Queda claro eso? Porque necesitamos tener claras esas notaciones para efectos matemáticos que los entendamos. Creo que igual el profesor Luigi eso va a introducir, profesor. Entonces, pero lo voy a dejar ahí escrito lo que yo escribí para que quede pues ilustrado, ¿no? Porque yo le tengo que borrar lo que le rayé en la pizarra. Sí, pero los muchachos deben de tomarle captura de pantalla. Ahí, por favor, de que vayan visualizando, porque esto es una teoría que les va a servir de mucho, jóvenes, en el desarrollo de esta sección. Entonces nos menciona que el logaritmo natural es el logaritmo con base e, como el profesor ha venido
mencionando. Y se denomina logaritmo natural y se denota con ln. ¿Sí? Y tenemos la forma, que es la que mostró aquí el profesor Luis Miguel, que tenemos por acá. Y esta es una forma ya, como decirlo, colocarlo con de forma exponencial. Utilizando la propiedad fundamental ya introducida en clases anteriores, ¿verdad? Porque todo acá lleva una secuencia, o sea, hay una relación entre los contenidos anteriores con este, porque el tema anterior a los logaritmos son las funciones exponenciales. Entonces, ahora lo que nosotros estamos estudiando es la función inversa a las anteriores. Si ya vimos la función exponencial, ahora estamos viendo la función logaritmo en base 10 y logaritmo natural. No olviden eso. Muy bien. Y también les voy a agregar también en este apartado propiedades que, al igual como tenemos nosotros en los logaritmos con base 10 o con diferentes bases, también tienen propiedades de los logaritmos naturales. El logaritmo de 1 es igual a 0, que el logaritmo de e es igual a 1, y el logaritmo de e elevado a la x es igual a x, y que el logaritmo elevado a la, que e elevado al logaritmo de x es igual a x. Estas dos funciones vienen siendo para, por decirlo así, que les va a servir demasiado. Les va a servir demasiado cuando ustedes tengan ciertas dificultades de encontrar ciertos valores. ¿Bien? Y esto obviamente lo vamos a utilizar. Voy a mostrar aquí unos ejercicios que tengo por aquí, que es el ejercicio por aquí, haciendo referencia a ciertas propiedades, pero al mismo tiempo vamos a recapitular con las otras propiedades que nosotros tenemos. Profesor, veo ahí, por ejemplo, hasta ahorita se han introducido varias propiedades, sí, pero todavía no me queda claro, y no sé si en el transcurso de la clase va a aparecer, el hecho de la no existencia de los logaritmos de números negativos en el campo de los números reales. No sé si eso está contemplado en el día de hoy o podemos hacer la aclaración justo ahora. Sí, lo puede ser, profesor. Muchas gracias. Porque si bien es cierto, fíjense, muchachos, cuando ustedes lleven otros cursos más adelante, van a encontrarse con situaciones de este tipo. Y pues es necesario que quede claro. Por ejemplo, fíjense, bueno, yo intentaré utilizar otra pizarra. Quizá esta, disculpen. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, ahora yo tengo, digamos, logaritmo de negativo 1 a qué es igual? Entonces, ¿qué respondemos? No definido. Entonces vamos a decir, no existe. ¿En dónde? En los reales. Pero también es válido decir, por ejemplo, cuando les toque así. ¿De acuerdo? No existe en R. Simplemente es porque los logaritmos de números negativos no tienen cabida en el conjunto de los números reales, sino que entran a un conjunto. Estos dos existen dentro de otro conjunto y se basan directamente a los complejos. El logaritmo de un número negativo es un número complejo, pero eso va a ser abordado en otra clase que no es justamente álgebra 2. Sin embargo, era importante que quedara dicho aquí, porque luego, cuando más adelante otro profesor le diga que sí existe, ustedes van a pensar que el profesor Luigi o el profesor Luis Miguel les estaban engañando. Y no queremos eso también incluye el cero, ¿vale? Ah, exactamente. Los logaritmos de 0 no existe, pero no existe ni en R ni en C. No existe simplemente. ¿De acuerdo? No existen los logaritmos del número 0 y tampoco existen los logaritmos de números negativos, al menos en el campo de los números reales. Puede continuar, profesor Luigi. Muchas gracias por el espacio.
Profesor Luis, no sé si va a hablar porque tiene apagado su micrófono. Sí, discúlpeme, la verdad. Bueno, Adelante. el ejercicio, bueno, el ejemplo número 3, vamos a resolver la ecuación. Como hemos venido a lo largo de los contenidos anteriores, hemos visto las funciones exponenciales, hemos visto las funciones exponenciales natural y hemos visto de que la base depende de mucho para resolver ciertas ecuaciones. En este caso, los logaritmos con distintas bases también se comportan de la misma forma. Si ustedes vean en el inciso A, ¿qué pueden notar? De que el logaritmo tiene que la igualdad. Fíjense en la igualdad del inciso A. ¿Qué pueden observar ustedes la base de ese logaritmo? ¿Cómo es? La misma. La misma. Son las mismas, Igual. ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de la solución. Entonces, el inciso A, ¿qué sucede entonces cuando las bases son iguales? Entonces, lo que acompaña al logaritmo van a ser iguales. Entonces, en este caso, x más 10 es igual a ¿quién? A 8. Escríbalo completo primero al ejercicio, porfa, para que quede el registro. Sí, está bien. Ahora, muchachos, mientras el profesor escribe eso, les voy a decir algunas cosas. Miren, lo primero es que las bases de los logaritmos son las mismas y lo que está entre paréntesis de los logaritmos recibe el nombre de argumento, ¿de acuerdo? El argumento. Entonces vamos a utilizar la misma afirmación que hacíamos en las ecuaciones exponenciales. Si las bases son iguales, ¿cómo eran los exponentes? ¿Recuerdan? Iban a ser ¿cómo? Iguales. Entonces, ahora en los logaritmos vamos a decir lo mismo. Si las bases son iguales, ¿cómo van a ser sus argumentos? Iguales. Y eso es lo que ahora el profesor va a escribir. Entonces vamos a decir, si las bases son iguales, los argumentos también lo son. Y a partir de ahí, resolver la ecuación, que en este caso es una ecuación lineal, ¿verdad, profesor? Exactamente. Entonces, tenemos la ecuación lineal y gracias al profesor por el comentario. Tenemos el argumento que se iguala, entonces tenemos x más 10 es igual a 8 menos x. Entonces, al final vamos a transponer términos y mencionamos que x más x quedaría en este lado y luego 8 menos 10. Por lo tanto, el valor va a quedar como 2x y esto me va a quedar como negativo 2, ¿verdad? Sí. Al final x, ¿cómo va a ser igual? Negativo 1. Negativo 1. Muy bien. Quedaría como valor x igual a negativo 1. Y si ustedes igualan esto, ¿cómo quedaría al final? Lo comprueban. X como negativo 1 más 10 es igual a 9, ¿verdad? Y luego 8 menos negativo 1 iba a quedar 9. Quedaría entonces el logaritmo en base a 4 de x, pero en este caso de 9 es igual al logaritmo en base 4 de 9. Y ahí tenemos la igualdad y hemos resuelto la ecuación que menciona por aquí. Entonces, el mismo objetivo que realizamos, dígame. Solo finalicemos el ejercicio escribiendo el conjunto solución, porque recuerden que al final el estudiante va a tener que escribir todos estos detalles y deben quedar escritos también en la pizarra para que al momento de que ellos lo lean también quede eso. O sea, fíjense muchachos, aquí en este caso hay un conjunto solución que el profesor obtuvo, que fue x igual a negativo 1. Pero hay ecuaciones de este tipo donde el valor de x que se encontró no funciona, ¿verdad, profesor? Entonces, cuando no funciona, esos valores de x que no verifican la igualdad en la comprobación, se le llaman soluciones extrañas y no entran en el conjunto solución. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que ustedes afirmen de que el valor de x encontrado es conjunto solución, significa que ustedes ya han hecho la comprobación, ya sea en su mente o directamente en la calculadora, donde ustedes quieran haberlo realizado, pero no pueden sin haber estado seguros, porque hay soluciones encontradas en estas ecuaciones que son soluciones extrañas. Adelante, profesor. No, con esto hemos cerrado y los otros ejercicios quedarían como asignación, profesor. Profesor, no sé si hacemos uno, creo que vamos a hacer el último, solo a manera de ejemplificación, porque tenemos todavía 4 minutos. Fíjese, me gustaría únicamente, porque el ejercicio que usted ha traído a propuesta, el D, es un logaritmo natural. Entonces sería bueno, por ejemplo, que nosotros viésemos, no sé si ahí, por ejemplo, o lo hago yo en la pizarra, Sí, por favor. para Sí, que por quede favor. en la otra, pero eso sí que usted me lo va a tener que dictar.
Sí. Entonces, fíjense muchachos, el último ejercicio que plantea el profesor Luigi tiene que ver con un logaritmo natural. Entonces, intentaré yo ahora mostrarlo por acá. Fíjense, dice él sencillamente, el logaritmo natural de x al cuadrado es igual al logaritmo de ¿qué, profesor? 12 menos x. 12 menos x. Entonces, ya hemos hablado que por convención, la base de esos dos logaritmos, ¿cuál es? Es el número, ¿recuerdan? ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ahí vemos que la base de ambos, o hay logaritmos a ambos lados, entonces, ¿cómo van a ser sus argumentos? Igual. ¿Y quiénes van a ser sus argumentos? ¿Qué igualo en el siguiente renglón? ¿Qué escribo? X a la 2 Uh-huh. igual a 12 menos X. Muy bien. Y entonces ahí fíjense, lo que antes era una ecuación logarítmica se convirtió en una ecuación ¿qué? Cuadrática. Cuadrática, muy bien. ¿Y cómo se resuelve una ecuación cuadrática? Pues a estas alturas, nosotros ya conocemos varios métodos, ¿no? ¿Por qué método la resolvería usted, Alex Manuel? Tanteo simple. Tanteo simple, ¿verdad? Ahora, recuerden que esto se puede resolver por la cuadrática, pero la fórmula cuadrática nos hace hacer un proceso demasiado largo, porque es más fácil buscar dos números que multiplicados nos den 12 y que sumados nos den 1. ¿Cuáles son esos dos números? 4 y negativo 3. El 4 se escribe acá, el 3 se escribe acá, aquí se escribe el más y aquí se escribe más por menos. Miren, este más se escribe aquí. Luego, más por menos nos da ¿cuánto? Menos. Y ahora vemos que 4 por negativo 3 nos da negativo 12 y 4 más negativo 3 nos da positivo 1. O sea que se cumple la ecuación de la parte del renglón anterior. Lo que implica en cierta forma, ¿qué hago a continuación? Igualar a 0 cada factor. Muy bien, igualar a 0 cada factor. Igualar a 0. Y nos quedan esos dos valores, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿creen ustedes que ambos valores funcionan? No. Vamos a verlo, ¿verdad? Hagamos la comprobación para que cerremos con esta parte y que sepamos por qué. Yo creo que sí funciona, pero todavía no estoy seguro. Hagamos la comprobación El 4 sí. Con x igual a negativo 4. ¿De acuerdo? Entonces veamos qué queda. Logaritmo natural de negativo 4 al cuadrado es igual a el logaritmo natural de 12 menos negativo 4. ¿Qué queda en el lado derecho? 16. Logaritmo natural de ¿Y 16. aquí? Logaritmo natural de 16. Entonces, ¿qué concluimos? Que sí cumple, ¿verdad? Conjunto solución Ahora, de 3, 4 y 3. pero todavía no hemos visto con x igual a 3. ¿Qué pasa? Logaritmo natural de 3 al cuadrado es igual al logaritmo natural de 12 menos 3. ¿Y qué queda? También cumple, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir? ¿De acuerdo? Y ahí estaría la solución. Bueno, además de la solución, la comprobación de la ecuación que hemos resuelto. Que es 3. Ah, perdón. Lo he escrito mal, ¿no? Al revés. Es negativo 4 a 3. Hay días que la gente anda divina, ¿verdad? Hoy me tocó a mí. Ahí sí, ¿verdad, muchachos? Bueno, entonces finalizaríamos por acá, ¿verdad, profesor Luigi? Así es. Tenemos un minuto, no sé si tienen alguna duda, todo va bien, entendieron el tema. Pueden hablar, tienen un minuto, muchachos. O decir, no, la mira, que no queremos irle. No, es que el tema no termina aquí, Hipólito. Continuamos con este tema. Recuerde que ahorita solo es 1 hora. Y por eso es que tenemos que, en principal, definir a los logaritmos y hablar algunas de las propiedades, ¿verdad, profesor? Exactamente. Y ya luego, pues, vamos a continuar resolviendo ejercicios
que involucren, por supuesto, tanto a las ecuaciones logarítmicas como a las ecuaciones exponenciales. Y además de la gráfica de esta función, ¿verdad? Exacto. Pero sí, somos conscientes de que esto debe continuar. Listo, entonces pueden ya, muchachos, retirarse y muchas gracias por acompañarnos en esta clase del día de hoy. Buenas noches. Nos vemos. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.